Buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a una nueva fecha en la primera Feria Virtual del Libro España. Hoy estamos con el escritor chileno Juan Pablo Cifuentes Palma, quien nos presentará su libro Crónica de Teresín. Adelante, Juan Pablo, y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes a toda Latinoamérica, muy buenas noches ya también en España, en general en Europa. Para mí es un gusto estar nuevamente compartiendo mis obras con ustedes. Ya esta es tercera ocasión después de la feria virtual en Argentina y en Colombia. Y esta vez he querido traer uno de mis libros que son mis regalones más conocidos, que es Crónica de Teresín, este que tengo acá en mi poder. Pero antes de hablar del texto y del libro, quiero situarles más o menos para que conozcan quién soy. Eh, Me llamo J.P. Cifuentes Palma, escritor chileno de ciencia ficción, fantástica y terror. También soy poeta, mis primeras obras fueron de poesía, muy fanático de todo lo que tiene que ver con la ecoficción, el mundo ecológico y la manera en que podemos salvar todo lo que tiene que ver con el cambio climático a través de las obras literarias. En este caso puede ser a través de clima ficción o ecoficción. Y dentro de ese ámbito pertenezco a la sociedad, la Asociación Literaria de Ciencia Ficción y Fantástica de Chile, ALCIF, que yo sé que en España también hay una sociedad muy fuerte de ciencia ficción, a los cuales también le mando un abrazo muy fraterno. Y en esta ocasión voy a hablar de un libro que quizás no es de ciencia ficción, no es de fantástica y no es de terror, sino que está basado en hechos reales, en hechos históricos, una novela más bien histórica. Sin embargo, el tapiz y el matiz que tiene es el matiz de terror, horror, cuando la humanidad pierde su sentido y pierde su condición que le hace ser diferente a los otros seres vivos y la bestialidad domina. Y cuando la bestialidad domina, no trae lamentablemente consecuencias positivas. Es lo que sucede en este texto que se llama Crónica de Teresín. ¿Por qué hablar de Teresín? ¿Por qué hablar de la Segunda Guerra Mundial? Hay una abundancia de libros de la Segunda Guerra Mundial, novelas conocidas, novelas románticas, novelas impactantes como El pianista, La lista de Schindler, etcétera, etcétera, que anda El niño pijama rayas, que uno cuando lo lee deja una lectura que te pone la piel de gallina, te deja una sensación de incertidumbre, de darnos cuenta cómo estamos. Sin embargo, quise unirme a este largo proceso de escritores que han escrito sobre Segunda Guerra Mundial, solamente con la finalidad de darnos cuenta de qué es lo que ha pasado en el siglo anterior. Esto está marcado dentro de un proceso que se llama Crónicas del siglo XX, que son distintos episodios históricos en donde le vamos a ir agregando diversos ribetes. En este caso, coloqué más bien el horror de la humanidad de la Segunda Guerra Mundial, que se puede acercar un poquito al terror en este texto, y en otros textos que ya se están escribiendo vamos a hablar de distintos episodios trágicos en donde el ser humano se ha comportado de una manera bestial y ha demostrado que es el gran monstruo, la gran plaga, la gran peste en la que hablan algunos existencialistas, sobre todo franceses. Esa es la perspectiva bajo la cual se circunscribe esta historia, este relato, que no busca manifestar una posición determinada frente a ganadores y vencedores, y derrotados, y quienes fueron torturados y quienes fueron damnificados. Porque en el fondo, cuando hablamos de una guerra, todos pierden, nadie gana. No hay vencedores, no hay derrotados. La humanidad fracasa cuando se deambula en los ámbitos bélicos y cuando parece que no hay otra solución que solamente este proceso de la belicosidad, es difícil encontrar un punto de equilibrio. ¿Por qué Teresín? Porque se ha hablado mucho de varios campos de concentración, sobre todo en Auschwitz, que es muy conocido, pero Teresín generalmente no suele mencionarse tanto, y para nosotros los artistas, que somos más del ámbito humanista, de las artes, de las letras, resulta que Teresín es un campo de concentración que llama la atención. ¿Por qué llama la atención? Porque era un campo de concentración distinto a los otros.
Mientras en otros campos de concentración habían trabajo forzado y eran lugares terminales en donde terminaban tanto judíos, gitanos, homosexuales y otras personas, terminaban lamentablemente su ciclo de vida, en Terezín era un lugar intermedio entre los guetos que existían y los otros campos de concentración. En Terezín, por ejemplo, había ópera, había teatro, había literatura, había pintura, habían personas dedicadas. Muchos de los artistas fueron enviados a Terezín y comenzaron a hacer sus propios talleres, su propia moneda, empezaron a hacer las propias formas de poder distraerse y poder seguir desde su arista artística, dando un puntapié de esperanza a ese mundo tan cargado a la distopía que estaban viviendo en aquella época. Cuando empecé a leer y a documentarme sobre Terezín, encontré con horrorosidad cómo el mundo veía en Terezín un punto de equilibrio. Terezín fue usado por los alemanes para convencer a la Cruz Roja de que ellos no hacían actos contra la humanidad, sino que estaba todo dentro de la legalidad. Hablo de una época en que no existía todavía la Carta de los Derechos Humanos, que se escribió en el año 48, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, y los agentes o instituciones encargadas, entre comillas, de velar de que no existan actos contra la humanidad, una de ellas era la Cruz Roja. Y la Cruz Roja fue invitada por los alemanes a Terezín a que vieran cómo se comportaba la sociedad dentro de Terezín. Obviamente fueron engañados porque días anteriores colocaban pastelería, hicieron comer a las personas, los amenazaron, y cosa que cuando llegara la documentación, porque fueron a filmar a Terezín, todo era paz, todo era alegría, armonía, risas, y les dejaban los alemanes hacer prácticamente lo que quisieran a los que vivían en Terezín, porque ellos sabían que su destino era tarde o temprano la muerte. Por lo tanto, en Terezín abundaron los talleres de pintura, de lectura, las óperas que se escribieron allá, las funciones de teatro, en donde el arte se manifestó en medio de la guerra. Y ese es un punto muy importante entender. Todos esos elementos fueron lo que gatillaron a que decidiera escribir la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero basándome en Terezín. Por todo esto. ¿Dónde se encuentra Terezín? Se encuentra en lo que es actualmente República Checa, muy cerca de Praga. Es un lugar en donde todavía hay vestigios de este campo de concentración, de lo que pasó en aquella época. Dentro de eso, les quiero mencionar, antes de empezar a abordar y contarles la sinopsis de qué se trata esta historia, un poquito el ámbito de la portada. Como se darán cuenta, la voy a acercar ahí para que la puedan ver con mayor profundidad. Como se darán cuenta, acá, ¿qué es lo que tenemos? Acá lo que tenemos es a un padre siendo pintado, el rostro de un hombre que está siendo pintado. Eso es uno de los dibujos de los niños sobrevivientes de Terezín. Y cuando leí esa historia, cuando me documenté e investigué sobre esa historia, es trágica. Darse cuenta que niños de 10, 11, 12, 13, 14 años tienen que vivir estas situaciones. Y cuenta una de las historias que uno de los niños que empezó a asistir a estos talleres de pintura llegó con una pintura que era montañas, ríos, árboles, paisajes, naturaleza en todo su esplendor. El padre le felicita, pero sin embargo le pide que no pinte eso, sino que retrate lo que ve, lo que observa, no el mundo idealizado, sino lo que él observa. Y es así como este niño y después varios más comienzan a hacer crudos retratos de cómo era la vida en Terezín. El retrato que tenemos acá es un crudo testimonio de un hijo que pinta a su padre que ya ha muerto y que sale su rostro por esta chimenea en forma de humo. Entonces, cuando tratamos de mencionar aquello,
nos encontramos ante la siguiente pregunta que los existencialistas en la década del 50, en la etapa posguerra, cuando ya empezó este proceso del posmodernismo y todo lo demás, comenzaron a cuestionarse estos planteamientos y a señalarse cuál es el sentido de la vida. ¿El ser humano es bueno o es malo por naturaleza? Una problemática que ya desde la época de la Ilustración se trataba de averiguar. Rousseau establecía que es bueno, pero que es el contexto el que determina finalmente al ser humano y que puede variar y que puede convertir el contexto a una persona que es bueno, ética, moral o del ámbito que ustedes quieran llamarle, a una persona que cambie radicalmente su forma de ser. ¿Cuál es el clic? ¿Qué es lo que transforma a una persona común y corriente que pasa de un día a otro de ser alguien lógico y racional a cometer atrocidades irracionales, bestiales, en donde lo único que importa parece que es enfocarse solamente en el triunfo, como dice el fin justifica los medios y desde esa finalidad parece que no hay solución posible. Es en ese contexto en donde se desenvuelve la novela Crónica de Teresina, una novela cuyo protagonista es un niño, es una familia, mejor dicho, que se empieza a descomponer. Una familia en Bruselas, en Bélgica, que de una u otra forma comienza este proceso de separación. Cada uno de los miembros de esta familia se comienza a desintegrar y cada uno de ellos comienza a vivir su propio calvario. Dentro de esta familia tenemos al padre que pertenecía antes a la Sinfónica en Bruselas y era el que tocaba el oboe y sin embargo ahora lamentablemente carente de todo el protagonismo y de todo el poder que tenía antes, ahora es una persona totalmente cobarde que no es capaz de poder tomar decisiones, que se somete al designio, que se resignó a lo que iba a pasar con su vida y que le importó bien poco lo que le pasaba con sus hijos. Un abuelo que antes había combatido las tropas belgas de Leopoldo, sobre todo en África, tratando de conquistarlas, y que tenía un sentido de nacionalismo muy arraigado y que generalmente utilizaba ese nacionalismo para tratar de una u otra forma ver el mundo de acuerdo a su perspectiva, tratando de justificar quizás el actual que estaba viviendo y tratando de buscar la forma de sobrevivir. Un hermano mayor que de una u otra manera rechaza a su familia y que lo único que desea es sobrevivir y seguir adelante y que no le interesa tener relaciones con los demás y que al contrario manifiesta muchas veces graves peligros con respecto a Philip, que es el protagonista, que es el hermano menor. Y llegamos finalmente a Philip, que es el hermano menor, un hermano de 8 años que de una u otra manera tiene que ver el mundo con nuevos ojos. Él no entiende por qué le dicen cerdo, por qué le dicen comunista, por qué le dicen judío. No logra entender eso, no logra por qué tiene que andar deambulando en esta vida de la forma que vive en Teresín. No entiende por qué tiene que andar desnudo, o por qué tiene que correr, o por qué tiene que alegrar a los militares nazis para evitar justamente ser castigado. No entiende mayormente esto, pero lo que más le duele y lo que más le preocupa es que su familia se haya desintegrado, porque se separaron. Mamá, hermana menor, se fueron a otro lugar y no sabemos más de ellos, de ellas en este caso. Y el resto, su abuelo, su padre y su hermano mayor, no tienen mayor precaución hacia él. Por lo tanto, él está solitario. Un muchacho solamente de 8 años intenta buscar la forma de sobrevivir. Y es ahí donde aparecen otros personajes, otro niño, Joshua, y aparecen otros personajes que intentan de una u otra forma darle un sentido a la vida, darle un sentido a eso y la esperanza de tratar de vivir. Pero el texto se entrecruza siempre con esta categoría. ¿Somos buenos o somos malos? ¿El ser humano practica cosas positivas o su tendencia es hacia la criminalización?
¿Qué es lo que hace la diferencia entre el actuar del presente con el actuar del futuro? ¿Dónde está esa irracionalidad? Desde un punto del psicoanálisis, desde el inconsciente, ¿por qué se activa? ¿Por qué el inconsciente se vuelve consciente? ¿Por qué esa subconsciencia que a veces nos dice tales cosas y que nosotros pensamos y que finalmente decidimos de una forma racional, consciente, si actuamos o no? ¿Qué es lo que gatilla que de un momento a otro sea la inconsciencia, esos vicios, esas fantasías, esos hechos y esos actos criminales los que gobiernan el actuar de las personas? Toda la novela gira en torno a eso, gira en torno a este proceso de darnos cuenta que parece que de una u otra manera el ser humano tarde o temprano se enfrenta a esa lucha y a esa pugna. Parece que en nosotros vive como si fuéramos todo el signo Géminis, viven dos almas gemelas. Por un lado, alguien que tiende hacia el bien y por otro lado, alguien que tiende hacia el mal. Y en algún momento está la pugna, está esta lucha que parece que de una u otra manera no logra tener resultados positivos, como es en el caso de Crónica de Teresina. Es un relato cruel, es un relato horroroso en donde no hay una finalidad positiva. Nada de lo que ocurre, por ejemplo, a diferencia de otros textos, nos lleva a conclusiones positivas. ¿Qué conclusión positiva podemos sacar de la guerra? ¿Qué conclusión positiva podemos sacar de ver la miseria del ser humano? De convertirnos en algo bajo lo cual parece que no hay una salida posible. Este texto trae a colación muchos procesos que en la actualidad siguen vigentes. Y por eso que yo decía que a pesar de que soy un escritor de ciencia ficción, de fantástica, de terror, quise retratar a través de un relato más bien realista, histórico, la horrorosidad del comportamiento del ser humano, de la monstruosidad, para darnos cuenta que también puede ser al revés, de decir que no solamente yo puedo escribir desde el terror, sino que el terror muchas veces está en nuestro día a día, en lo cotidiano, en lo que vemos. Y eso es tremendamente necesario comprenderlo y poder darnos cuenta de qué forma poder llevar de mejor manera soluciones plausibles para combatir aquello. Es necesario de una u otra manera entonces entender que Crónica de Teresín mezcla varias cosas. Son varias lecturas las que están aquí entrecruzándose. El existencialismo, la pérdida de la infancia, el sentido del ser humano, del psicoanálisis, si somos buenos, somos malos, el ámbito histórico de la Segunda Guerra Mundial, el ámbito artístico, con acá, por ejemplo, y todos los dibujos de los niños sobrevivientes a Teresín, pero por sobre todo la monstruosidad del ser humano. Entender de que lo que pasó y que vemos con horrorosidad sigue pasando en la actualidad, sigue pasando en Siria, sigue pasando en África, sigue pasando en Latinoamérica, en varias partes vemos que niños siguen sufriendo por las crueldades, las monstruosidades del ser humano. Niños que tienen que abandonar sus hogares para buscar un lugar mejor para poder vivir, porque donde han crecido o donde viven, lamentablemente no están las condiciones. ¿A qué se debe eso? ¿Quién es el principal culpable? Ya no están los nazis. Ahora, ¿cuál es el culpable? ¿A qué se debe que nuestro comportamiento sea de esa medida? Son reflexiones, interpretaciones que nos invita este texto, un análisis tremendo y crucial y muy necesario porque nos lleva a colación de que parece que no basta con caer solamente en el discurso y en este sinsentido muchas veces de las palabras bondadosas, grandilocuentes, apoteósicas de querer ayudar al prójimo, cuando en la realidad las acciones, más que ayuda, son solamente de individualidad y librarse o someterse cada uno de acuerdo a sus propios intereses. ¿Cómo hacemos cambio? ¿De qué manera podemos ver que lo que pasó aquí en Teresín no se vuelva a replicar y no se siga replicando a pesar de que sigue ocurriendo en la actualidad hechos similares? Esa es una de las grandes conclusiones que tenemos que sacar y que tenemos que de una u otra manera nosotros en estos momentos llegar a concluir. Una de las partes finales es, quiero leerle un poquito parte de este texto
solamente para que tengan algunas nociones de qué se trata esta historia, porque es un texto que yo le tengo bastante aprecio por el sentido de que es uno de los pocos libros que tengo que no son de ciencia ficción, y sin embargo es un texto que a mí me seduce porque me lleva a reflexionar y a darme cuenta que el terror existe sin necesidad de la verosimilitud, sin necesidad de ficcionalizar nada. El terror está entre nosotros y comprender aquello, dimensionar aquello es necesario, tanto acá en Chile, en Argentina, en Colombia, en México, en España, en toda Hispanoamérica y en el resto del mundo, es necesario comprender aquello. Voy a proceder a leer parte entonces de mi texto de Crónica de Teresí para ya dar la parte final y terminar de esta presentación. Segunda parte, el señor Domingo. Nos formaron una especie de patio que había al centro de unos pabellones de madera. Yocho y el abuelo Philip estaban en la primera fila. Tenían una actitud típica de un soldado, callados, obedientes, pero en sus ojos brillaba la impotencia y la rabia en contra de esos militares. Mi padre, Maurice, no soltaba mi mano. Su mano estaba muy grasosa, transpiraba mucho, transpiraba y respiraba con dificultad. Y sus ojos no mostraban impotencia o rabia, sino que reflejaban un espeluznante miedo. No sé cuántos putos judíos estaban en esta nueva ciudad. Todos estábamos callados. ¿Es que en esta ciudad nadie habla y nadie duerme? Un militar alemán comenzó a hablar con mucha fuerza. Nos reiteraba que éramos unos putos judíos, unos cerdos. Supe que no estábamos en una ciudad, sino en un campo de concentración. Ahora comprendía por qué había tan pocas casas para ser una ciudad. Nos señaló que debíamos obedecer en todo a los militares. La más leve falta era la muerte inmediata. El militar nos dio la bienvenida a su campo de concentración, ofreciendo un grandioso banquete. Al azar iba asesinando a putos judíos. Por suerte, todos nos salvamos de tan macabra bienvenida. Esa fue la primera noche en Terezín, la noche de los 37 palazos de bienvenida. Mientras caminábamos en silencio rumbo a nuestros nuevos hogares, me di cuenta de que no era el único niño que había en Terezín. Eso por un lado me alegró mucho, porque podía jugar con estos niños, pero por otro lado me dio pena el hecho de saber que no se podía jugar en Terezín, a menos que quisieran morir. Yochoa nos ubicó un lugar estratégico dentro de uno de los pabellones. Los cuatro quedamos juntos, dormíamos en literas, por lo menos cada uno dormía en su propia cama. Ya no tenía que dormir apretujado como en el gueto, pero la cama estaba hedionda, las sábanas estaban asquerosas con residuos de vómito, sangre y semen. La cama estaba plagada de pulgas y piojos. No podía contenerme, tenía que rascarme. Debía haber hecho mucho alboroto, porque unas voces me decían que me callara. De una esquina llegó una amenaza de que me callara o me venían a matar. Del otro lado del pabellón, una grave voz dijo que se callaran o iba a decirle a los alemanes para que trajeran sus perros y nos comieran. El abuelo roncaba placenteramente. Cállate, Edward. ¿Quieres que nos maten a todos por tu estupidez? Mi hermano Yocho me retó. Hace tanto tiempo que ni siquiera me hablaba. ¿Qué hago con esta picazón? Yocho se levantó de la cama y me pegó un combo en la nariz. ¿Quieres que te saque los dientes también? Mi padre presenció toda la escena desde su cama, pero no hizo nada. Al contrario, se dio vuelta en la cama para no verme llorar. No lloré para que Yochoa no me volviera a pegar. Mi sangre corría fluidamente por mi nariz. Me limpié con la sábana. Después de todo, ya estaba sucia. Todos o casi todos roncaban. Había un concierto de ronquidos en el pabellón. ¿Cómo pueden dormir tan tranquilamente como si nada estuviera? Comprendí que estaba solo en Terezín. Mi abuelo nunca se preocupó de mí. Siempre tuvo ojos solo para Yochoa. Ahora que no quiere hablar, menos cuidará de mi existencia. Mi hermano Yochoa ha caído en las manos del resentimiento y ya no reconoce a su familia. Es posible que él mismo me asesine para sobrevivir y mi padre es un cobarde. Se ha resignado a su destino. Estoy solo. Estoy solo. Debía sobrevivir. Se lo prometí a la pequeña Mary.
Pase lo que pase, me iba a reunir nuevamente con mi hermana. Al otro día, los militares nos despertaron al amanecer. Nos sacaron a trotar desnudos en el patio. Afuera estaba lloviendo. Ya no me preocupé de mi familia. No pretendí que mi padre tomara mi mano para sentirme seguro. Fui uno de los primeros en salir al patio. Tomé esto como un juego. Después de todo, soy un niño. Los niños juegan y piensan como niños. No debía pensar por ningún motivo como un adulto. Pronto me acerqué a otros niños que salieron al patio. Ellos pensaban como adultos. Sus ojos tenían miedo. No querían jugar. Mi padre hacía señas para que me acercara a su lado, pero yo no quería regresar con mi familia. El abuelo Philip trotaba con dificultad e iba junto a mi padre. Joshua, en cambio, acostumbrado al rigor militar, trotaba con tranquilidad. Se acercó al lado mío y me pegó un puntapié en mi tobillo izquierdo. Un militar austriaco se acercó a mi lado, pero por suerte, un hombre me levantó y dijo al militar que se había caído el muchacho. El militar golpeó al hombre con un látigo en su espalda. Yo me quedé petrificado mirando toda esa escena. Volví a trotar porque mi padre me obligó a hacerlo. Estuvimos casi una hora trotando desnudos bajo una fría lluvia. Nos tuvimos que formar nuevamente. El mismo militar que nos dio la bienvenida estaba hablándonos otra vez. Nos señalaba las labores que teníamos que realizar en el día. Nadie podía estar de ocioso entre sí. A menos que quisiera morir, todos debían obedecer a las autoridades. Nadie podía reclamar. Desde ese momento éramos obreros de una fábrica de cohetes B-2. Nos dieron 5 minutos para ir a vestirnos y regresar a la fila. El abuelo Philip alcanzó justo a llegar a la hora señalada. Sin embargo, otros no lo consiguieron. Fueron llevados a una sección aparte y fueron fusilados por los militares alemanes o austriacos. Había niños, ancianos, ciegos y unos paralíticos. La primera tarea de la mañana fue inscribirnos en una lista para que tuvieran un registro de nuestra existencia. La fila era interminable. Nos tuvimos que desnudar nuevamente para que nos revisaran los médicos. Quise decir que había piojos y pulgas en mi cama, pero temí cometer una imprudencia. Por suerte me quedé callado. Fue otro niño quien se atrevió a decir que sus sábanas estaban sucias. El padre del niño trataba de explicar que era un error, que era un simple niño, que lo perdonaran. Dos militares se acercaron al muchacho. ¿No quieres una taza de chocolate? El niño miraba desconcertado toda la escena. El padre trataba de explicar que era un error. ¿Por qué no caminar rumbo a tu pabellón para que tomes tu taza de chocolate? El pobre muchacho no sabía qué hacer. Finalmente, temiendo desobedecer una orden militar, dio media vuelta y caminó rumbo al pabellón. Un hombre que estaba detrás de mí dijo en mi oído que cerrara mis ojos. No sé por qué motivo obedecí esa orden. Pocos segundos después escuché un disparo. Di un pequeño salto y abrí mis ojos. El muchacho estaba tendido en el barro y mucha sangre salía desde su cabeza. Como se dan cuenta, es un texto en donde el relato es contado por un niño. Sin embargo, los relatos dan testimonio de la crueldad del adulto, del hombre. Y vuelvo nuevamente a traer a colación en estos minutos finales que me han otorgado acá en la Feria Virtual del Libro de España, para mencionar otra vez la conclusión que debe ser la tesis fundamental de esta historia. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que nos convierte? ¿Qué es lo que nos transforma? ¿Qué es lo que nos hace cambiar a un lado más bestial y abandonar nuestra esencia? Todos esos elementos, todos esos sinsabores son los que de una u otra manera van determinando esta historia. Porque lo que sucedió en Terezín, basado en los hechos reales, lo que cuento acá en esta historia ficcionalizada que se llama Crónica de Terezín, es lo mismo que sigue sucediendo cotidianamente en distintos lados. Por lo tanto, es misión nuestra, de una u otra manera, buscar la respuesta. Les invito, amigos y amigas, a lo largo de Hispanoamérica y de Europa, donde nos están presenciando,
que de una u otra manera se reencuentren con estas sensaciones, que se planteen estas interrogantes, que puedan leer la historia de Teresín, que se puedan conseguir la historia de Crónica de Teresín, me pueden escribir, voy a dejar después los contactos, pero que de una u otra forma piensen, reflexionen y mediten en que debemos cambiar, porque si no, historias como la de Teresín van a seguir replicándose a lo largo del tiempo. Desde ya, desde acá a Chile, me despido de ustedes, les doy un fuerte abrazo y que sigan a full con esta gran feria virtual del libro de España. Muchas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos y por presentarnos su libro. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Recuerden mantenerse conectados a la Feria del Libro de España. Hasta luego. Hasta luego.